Saludos desde la Universidad Nacional de Ingeniería. El cordial saludo del rector de la universidad, del doctor Arturo Talledo Coronado, así como del director de la Escuela de Posgrado, del doctor Víctor Caicedo Bustamante. Queridos participantes, reciban un cordial saludo desde la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos complace darles la bienvenida a los coloquios organizados por nuestra Escuela de Posgrado, una iniciativa que busca brindar a los profesionales, especialmente a los educadores, actualizaciones sobre los últimos desarrollos tecnológicos. Bienvenidos sean todos. Bienvenidos, quien les habla, Guillermo Ruiz, a cargo de los coloquios desde la UNI, compartiendo experiencias, monitoreando los avances y ofreciéndoselos a quienes nos siguen en los coloquios desde la UNI. Una programación hecha a efecto de divulgar los avances tecnológicos, su impacto en la producción, en educación y todo aquello que pueda servir para el diseño de iniciativas relacionadas a la inserción de tecnologías en la producción y educación. El día de hoy con una transmisión especial, una triangulación técnica, por primera vez lo estamos haciendo desde el Ande. Esta transmisión la estoy haciendo desde la zona central andina, en una línea con la mesa de ayuda que está en la UNI y ustedes. Así que tengo el internet acá disponible, espero que todo salga bien respecto a la calidad de la comunicación. Veamos, el día de hoy vamos a desarrollar un tema que empieza a tocar vena en los centros académicos. Es un tema en discusión, es un tema mayoritariamente aceptado, es un asunto con base científica y con una serie de antecedentes ya demostrados que ha sido tomado en cuenta por los educadores, por los psicólogos, por los neurólogos, y que empieza ya a diseñarse un marco teórico y una propuesta de desarrollo respecto a un asunto que proviene desde que la mecánica cuántica nos obligó a mirar qué ocurría en la composición subatómica de las moléculas que a su vez componen las redes neuronales. Bueno, somos energía, los seres humanos vibramos desde nuestra constitución subatómica. Vamos a tratar este tema el día de hoy y entendiendo que los cambios que empiezan a darse en el mundo tecnológico van a marcar modificaciones drásticas en los escenarios productivos, ya está ocurriendo, no es un asunto que va a empezar el año 2030, es un asunto que ya empezó, pero que se hará muy intenso en el 2030. Y seguirán apareciendo eh, otras tecnologías, otras aplicaciones, otras derivaciones que van a dar lugar a cambios sustantivos en las maneras como producimos, estudiamos, nos entretenemos, la actividad clínica, la actividad industrial en general. Estos cambios que ya aparecieron van marcando incluso normatividad en los países. La inteligencia artificial, en el caso peruano, ya tiene una norma de interés específico. El tema cuántico, tuvimos la oportunidad de conversar el tema con quien fuera el director de la Oficina de Gobierno y Transformación Digital de la PCM 2 años atrás, y nos complace ver que instituyeron una unidad que diseña ya el cómo desde este órgano rector del Ejecutivo, ya tienen una comisión de trabajo respecto a la inserción de la tecnología cuántica y el actual jefe de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital está dando una dinámica muy particular. En la empresa privada ya hay iniciativas locales y en la academia peruana también, ya les daremos sorpresas al respecto. Entonces, este es un escenario nuevo, pero que va a avanzar con mucha velocidad. Cabe anotar que en Chile ya hay dos universidades que tienen computación cuántica y están investigando, desarrollando. Brasil lo tiene, Colombia ya empezó, México avanzó bastante. Entonces, aquí es un asunto de competir por calidad, que es de competir por velocidad en el cómo hacemos las cosas, nuevos escenarios.
y la academia tiene mucho que hacer y mucho que decir. En el caso peruano no hay expertos todavía, pero tendremos que aprender rápidamente, porque de eso depende que hayan cuadros que en la industria en general puedan hacer las adopciones que esto exige. Entonces, hablamos de un proceso de desarrollo que atraviesa la educación digital y que se orienta hacia la educación cuántica. Y en ese proceso deberíamos de tener en cuenta el cómo pensamos, el cómo hacemos las cosas, el cómo actuamos, en cuáles son las aptitudes. Entonces, tenemos que hablar del pensamiento, de su evolución. Y tenemos que hablar también de aquel antecedente científico que nos dejó Jean Piaget para comprender el cómo pensamos y cómo es que el desarrollo del razonamiento experto apareció y se convirtió en su momento en el boom del mundo académico y en su momento en la exigencia de adoptarlo en los escenarios productivos, ¿no? El tipo de pensamiento conocido desde que Piaget lo desarrollara, perdón, vamos a retornar, eh, parte de la bioquímica del niño que nace de la actividad motora y un alcance estrictamente motor en donde es- no hay todavía identificación de partes, ¿no? Es el pensamiento transductivo el que ya alcanza a hacer relaciones eh, de identificación, es- y luego viene el pensamiento inductivo, el deductivo, y apareció el sistémico. El sistémico no lo trató Piaget. Veamos. Piaget nos explica que estos tipos de pensamiento tienen un tipo de razonamiento, es decir, la actividad eléctrico y bioquímica del cerebro genera ciertas facultades y produce en el acto de razonar formas de activar entendimientos, comprensión, edición el habla, y esto es sensorial, ¿no? En el momento en que aparece el pensamiento transductivo, su razonamiento, el anclaje de tipo de razonamiento ese sincrético, eh, el niño toma una parte, no la identifica, pero no la relaciona con otra parte. En cambio, ya en el momento que aparece el tipo de pensamiento inductivo, el anclaje es el razonamiento analítico. Parte al todo, suma, reúne. Luego viene el pensamiento deductivo, cuyo anclaje es el razonamiento sintético, del todo a la parte. Y es Friedrich Fester el que, si discípulo de Piaget, añade el tipo de pensamiento sistémico. Y él explica la relación todo-todo, ¿no? Esto generó un entendimiento mayor de todo lo que era la estrategia en los escenarios productivos y la necesidad de tener individuos que podían observar un todo, que es una institución, y otro todo, que es otra institución, o un todo, que es un mercado, y otro todo, que es otro mercado, y tener capacidades de poder hacer análisis, adecuaciones, ensambles y obtener conclusiones que podían servir para derroteros del mercado o de estrategias tanto de gobierno como de empresa. Entonces, Fester dio ese gran aporte y luego bueno, primero vamos a ver qué es lo que impactó esto, ¿no? Porque el modelo de pensamiento de orientación sistémica genera un tipo de razonamiento, un acto de pensar estructurado respecto a los objetos, hechos y fenómenos en función de interrelaciones propias de cada parte, interrelaciones propias de cada parte. Aquí queda claro que las interrelaciones existen, pero cada parte tiene su propio micromundo. Entonces, llegó este tipo de tipificación, ¿no? Para esos escenarios necesitábamos individuos reflexivos, proactivos, sintéticos, adaptativos, críticos, que hayan desarrollado el pensamiento divergente y
el sistémico, ¿no? La relación todo. Pero si no es reflexivo, si no es proactivo, si no es sintético, si no es adaptativo, ni crítico, ni divergente, el sistémico no florece. Y llega un siguiente momento, un nuevo salto de ese pensamiento en la orientación de su evolución, y en ese nuevo salto aparecen las bases para el desarrollo del razonamiento complejo. Recordarán ustedes quién es el autor que trató mucho sobre el razonamiento complejo y lo sigue siendo algo eh, prioritario en muchas instituciones, empresas, academia hoy en día. Y es en esta escala de tipo de pensamiento que se agrega al tipo de pensamiento sistémico el recursivo. Ajá, este tipo de pensamiento recursivo tiene un anclaje que Morin lo llamó justamente el razonamiento de la complejidad, ¿no? Pero la complejidad es una relación todo que tiene una característica, que es un análisis que identifica la especificidad. O sea, veo el todo de todo, pero también veo especificidades, lo cual permite hacer ensambles mucho más complejos, ¿no? Entonces, de allí que aparece este tipo de descripción y lo llaman el razonamiento complejo, ¿no? El razonamiento de la complejidad. Ya aquí es donde aparece Morín, entonces ya tenemos aportes de tres científicos que esto lo han descrito con bastante claridad. Pero no nos hemos detenido allí. Antes de dar la explicación del siguiente paso, veremos qué cosa es un modelo de pensamiento de orientación recursiva. Bueno, es que se trata de aquel tipo de pensamiento que genere un acto de pensar estructurado, sí, pues estructurado, pero respecto de objetos, hechos y fenómenos y sus interrelaciones y especificidades útiles. Quiere decir que identifica eh, lo importante de lo accesorio, ¿no? Y hace taxonomías que permiten tomar decisiones según lo que se desee hacer en el tipo de mercado, en el tipo de gobierno o prioridades, ¿no? ¿Y qué se requiere para ese individuo, para el perfil de aquellas personas que tienen este tipo de pensamiento? Bueno, a lo anterior, a lo que ya se precisó, se añade que es selectivo, que es capaz de, en el ambiente genérico, adoptar fórmulas estratégicas y operativas. O sea, es un razonamiento complejo, es una relación todo, que además hace selectividad, ¿no? Ahí viene lo interesante de la complejidad o la selectividad. Bueno, hay un siguiente paso, hay un nuevo salto. No se ha detenido allí el asunto. Y en estos momentos ya estamos hablando de bases para el desarrollo del razonamiento vibracional. Sí, apareció una discusión académica que ya va tomando a base de mucha documentación, discusión, los antecedentes que hemos descrito, ya un cuerpo de propuesta debidamente estructurada y tiene también su tipo de anclaje y se ha optado por definirlo como el razonamiento cuántico. Es una suerte de ida y vuelta de la causa a efecto, ¿no? Lo voy a decir en un ejemplo muy simple. Observo cómo es el bosque. Ah, pero ¿y el bosque cómo te observa? Sí, hay respuestas que dar ahí, ¿no? Entonces, no solamente es una causa-efecto, es un efecto hacia la causa. O sea, es ya una complejidad aún más estructurada. ¿Pero por qué? Porque voy a usar dos términos que en la cuántica se están repitiendo con mucha eh, precisión, y es el enlazamiento, uno de ellos, y la superposición. Y lo vamos a decir, sí, cuando nosotros pensamos, enlazamos ideas, las superponemos también.
Y lo vibracional se tipifica así porque ya se observó que nosotros, los seres humanos y todas las especies vivas, somos seres de energía. Y la actividad cerebral vibra desde su estructura subatómica. Sí, vibramos desde nuestra estructura subatómica. Esto que es novísimo ha obligado a mucha discusión para poder entenderlo, orientarlo y generar las explicaciones y el cómo esto se estimula y cómo esto se potencia. Entonces, Piaget, Fester, Morin y la comunidad académica contemporánea que en distintos escenarios está discutiendo esto y estoy seguro que pronto ya aparecerán congresos y seminarios, documentos, libros, investigaciones. Lo que ocurre es que hay algunas cuestiones que se están ajustando para poder convertirlo esto en un cuerpo de estudio y difusión, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles serían las características de este modelo de pensamiento de orientación vibracional? Bueno, aquellos que generen un acto de pensar estructurado, o sea, a lo que ya se dijo, respecto de objetos, hechos y fenómenos, donde sus orígenes o causas hacia sus consecuencias o efectos se puedan definir, precisar, especificar y dimensionar. Entonces, aquí ya necesitamos pensamiento evaluador, razonamiento evaluador, ¿no? Probabilístico, prospectivo. Y esta dualidad causa-efecto, ¿no? No es solamente la causa y el efecto, sino el efecto y las causas que lo originaron. Un análisis más elaborado. Bueno, pero para continuar, para comprender lo vibracional, empecemos por recordar la estructura del átomo. Entonces vean este video, por favor, con mucha atención. Les voy a agradecer que descarten todo lo que tienen alrededor y observen este video con bastante atención. Más misterios del cosmos lleva el resto de la energía. Billones de ellas pasan ahora a través de ustedes. Y sin embargo, para uno de los lugares más extraños del planeta. Abierta la composición del universo en función de átomos. Y eso es lo que somos, ¿no? Y estos átomos en su composición de protones, neutrones, electrones, ya se encontró que además hay otros componentes más pequeños aún. Y recuerden que en la cabeza de un alfiler pueden caber 30 millones de átomos. Entonces, en esa dimensión, desde ese mundo microscópico que es el que estudia eh, la física cuántica, en ese mundo microscópico, desde ese mundo microscópico, se genera toda la cadena de la vida. Entenderlo ahora pasó a ser también obligación de los educadores y de los psicólogos, porque desde allí brotan muchas de las disfunciones o funciones espectaculares de la vida. El cerebro es una construcción de trillones de átomos en su estructura molecular, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se estimulan? ¿Cómo reaccionan? Y entenderlo nos está llevando a comprender mejor las ondas cerebrales, la actividad eléctrica del cerebro y cómo los educadores tenemos que actuar para que eso funcione bien. Y cómo es que los educadores provocamos disfunciones al impregnar, los neurólogos lo dicen sellos lógicos, circunstancias que crean crisis en la actividad eléctrica del cerebro. Vamos a pasar ahora al siguiente slide para entender esto un poco más, porque las partículas subatómicas vibran, son energía. Y estas partículas subatómicas, que no son como el dibujo lo muestra, ¿eh? Lo que ustedes están viendo allí en este dibujo de bolas rojas y azules que representan protones y electrones y esas rutas elípticas
no son así tan exactamente como el gráfico lo mueve, ¿no? Son nubes en donde el movimiento es impreciso. Estos átomos o este átomo va a constituir moléculas, que además aparecen proteínas y además aparecen otra serie de componentes que hacen que esas moléculas adquieran el tipo de vida, de distintos tipos de vida que reconocemos hoy en día. Y da lugar, entre otros, a las redes neuronales que constituyen nuestro cerebro. Y todo esto está forjado gracias a la vibración. Sí, forjado gracias a la vibración. Y seguimos vibrando y seguimos construyendo y seguimos estimulando neuronas y redes neuronales. Y es así como se comporta la vida. Y es así como funcionan también todas las especies vivas. Y es así como funcionando nosotros debemos entenderlo de la mejor manera posible para poder orientar las vibraciones positivas que deseamos. Muchas de nuestras calamidades existenciales surgen de momentos de crisis vibracional. Esto necesitamos entenderlo cada vez mejor. Veamos en el siguiente slide un nuevo video, porque las partículas subatómicas y una colección de átomos constituyen nuestro ADN. Vean la importancia ahora en el video siguiente de entender este tema. Corre el video. Si la vida tiene un santuario, está aquí en el núcleo que contiene nuestro ADN. La escritura antigua de nuestro código genético, escritas en un lenguaje que toda la vida puede leer. El ADN es una molécula con la forma de una escalera retorcida, larga o doble hélice. Los peldaños de la escalera están compuestos de 4 tipos diferentes de moléculas más pequeñas. Estas son las letras del alfabeto genético. La disposición particular de estas letras dicta las instrucciones de todas las cosas vivientes y les indica cómo crecer, moverse, digerir y sentir el entorno, cómo curarse y reproducirse. La doble hélice del ADN es una máquina molecular con alrededor de 100.000 millones de partes llamadas átomos. Hay tantos átomos en una sola molécula de su ADN como estrellas en una galaxia típica. Lo mismo aplica para los perros y los osos y todas las cosas vivientes. Cada uno de nosotros es un universo pequeño. El mensaje del ADN transmitido de una célula a otra y de generación en generación se copia con un cuidado extremo. El nacimiento de una molécula de ADN nueva inicia cuando una proteína que se desenrolla separa las 2 cadenas de la doble hélice y rompe los peldaños. Dentro del líquido del núcleo, las letras moleculares del código genético flotan libremente. Cada cadena de la hélice copia su pareja perdida, lo que resulta en 2 moléculas de ADN idénticas. Así es como la vida reproduce los genes y los transmite de una generación a la siguiente. Cuando una célula viviente se divide en 2, cada una se lleva una copia completa del ADN. Una proteína especializada revisa la copia para asegurarse de que solo se aceptan las letras correctas para que el ADN se copie en forma precisa. Pero nadie es perfecto. En ocasiones un error en la corrección pasa desapercibido, lo cual genera un cambio pequeño y aleatorio en las instrucciones genéticas. Ocurrió una mutación en el óvulo de la osa. Un evento aleatorio tan diminuto como este puede tener consecuencias a una escala mucho más grande. Quede claro, entonces, que desde estas partículas subatómicas y esa constitución de nuestro ADN, que es justamente la gran estructura de nuestra existencia, es la gran importancia que surge de comprender toda esta movilización subatómica y su eh, impacto
en todo lo que es nuestros órganos, cerebro, pulmones, corazón, eh, y sobre todo cerebro, en lo que corresponde a los educadores y a los psicólogos y a los neurólogos, ¿no? Porque hoy en día tenemos que ya precisar que se educa cerebros. Bien. Si la vida tiene un santuario, Entonces, m- debemos tener en claro que más allá de la sociedad digital, se avecina un nuevo ordenamiento que se va a reconocer como la sociedad del razonamiento cuántico. Sí, es en esa línea en que se está movilizando el mundo académico, científico hoy en día. Y la velocidad con que esto va a impactar, bueno, muchos de la generación a la que pertenezco vamos a ver cosas muy importantes. Y hablando de tecnología digital y lo que ahora va a ocurrir, les pongo en el calendario de lo que hemos visto. En el año 84, ¿no? La tecnología digital apareció en las aulas escolares y han pasado poco más 42 años y ya la tecnología cuántica llegó. Este periodo de 42 años es sumamente inferior al periodo con que se movilizó la primera revolución industrial del vapor a la electricidad y después de la electricidad a la electrónica y a la aparición de las primeras computadoras, de las primeras grandes computadoras y después al mundo de las microcomputadoras y de la cuarta revolución industrial. Los periodos se han acelerado una barbaridad, ¿no? Mi generación vivió las aulas analógicas. Luego hemos vivido las aulas digitales y ya estamos viviendo las aulas de tecnología cuántica. Entonces, ¿qué van a vivir nuestros hijos? Los estamos preparando. Una de las grandes dificultades que han vivido sociedades como la peruana y en general las del hemisferio sur en el planeta es justamente la lentitud como hemos ido adoptando la tecnología. Y en el caso de la tecnología de computación, no es diferente a lo que hay en el planeta, porque si bien es cierto que es una tecnología que se desarrolla en países como Corea, China, Japón, Estados Unidos, Alemania, y desde allí vienen las estructuras computacionales al mercado mundial, es la misma computadora que usamos nosotros, la que utilizan los alemanes, los suizos o los japoneses, es la misma computadora, el mismo procesador. eh, la diferencia está en cómo se usa. La diferencia está en el nivel de explotación del equipo, de sus facultades como equipo que procesa para darle la utilidad y el aprovechamiento con el cual han logrado niveles de producción bastante importantes. En el caso peruano, necesitamos acelerar el proceso. Y acelerar el proceso ahora quedó claro que no es la máquina, sino el usar la máquina. Eh, en los coloquios desde la uni hemos repetido un ejemplo y lo voy a mencionar nuevamente porque me nos parece muy ilustrativo. Cuando hablamos de la competencia digital y lo hacemos una analogía con la competencia del cirujano, ¿no? La competencia clínica del cirujano. No es el bisturí, es la habilidad del cirujano para manejar el bisturí. Lo mismo ocurre en la competencia digital, no es la computadora, es la habilidad del individuo para aprovechar la computadora. Y con la competencia cuántica va a ocurrir exactamente lo mismo. No es el procesador cuántico, es la habilidad para sacarle el máximo provecho. Y habilidad significa el acto de razonar y el acto de razonar estructurado significa la estimulación del pensamiento en toda su red neuronal y actividad eléctrica y bioquímica desde su estructura subatómica. Ahora ya sabemos cómo se comportan los neurotransmisores desde sus orígenes subatómicos.
solo que todavía las facultades de educación y las facultades de psicología, en el caso de las universidades peruanas, no le están dando la dimensión que debiera dársele. Y de eso va a depender la velocidad con que logremos la cantidad de educadores, de psicólogos que puedan en las aulas gobernar mejor el estímulo de los educandos y el desarrollo de sus cerebros de una manera mucho más eficiente, mucho más sana. Ya sabemos que muchas de las enfermedades cardíacas y muchas de las disfunciones cerebrales provienen de crisis eléctricas en la bioquímica del niño o del adolescente e incluso del adulto. Entonces, tenemos que darle más atención a este asunto y proveerle al país de los expertos suficientes que puedan hacer cambios sustantivos en las aulas, en las instituciones académicas y en el mundo productivo. Eso no requiere de leyes, eso solo requiere que los profesionales eh, tomen el tema y lo aprovechen, ¿no? Lo investiguen, lo adopten, se apropien de él. Esto está ya discurriendo por el planeta, solo que hay países que lo están aprovechando con mayor rapidez, amplitud, dedicación que otros, y ahí surgen las diferencias, ¿no? Entonces, si en Perú queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, ingresen a la competitividad de una sociedad cuántica, en la quinta y sexta revolución industrial que se avecinan, con mayores ventajas, depende de nosotros. Depende de los educadores, de la lectura que hagamos, de la investigación que hagamos, del intercambio de experiencias que hagamos, de la manera como nos comprometamos en conjunto para desarrollar los escenarios que hagan viable que esto se adopte de manera eficiente. No depende de otra cosa. No depende de leyes, no depende de presidentes ni de congresistas. Depende de lo que hagamos en el mundo académico. Entonces, con esto, una nueva sesión de los coloquios desde la UNI, quienes nos siguen, saben cómo hemos ido desarrollando una serie de temas vinculados a este asunto, pero progresivamente ya le estamos dando la temática específica, ¿no? El pensamiento vibracional, hace 2 años que lo hemos tratado en los coloquios de la UNI, pero de una manera superficial, ¿no? Hemos ido preparando el camino, hemos ido preparando las condiciones, hemos hablado de los coloquios desde la UNI, de neurotransmisores, de las ondas cerebrales, de la adopción de la tecnología, de la inteligencia artificial. Sí, hemos hablado de todas estas cosas y lo seguiremos haciendo, pero lo que más nos interesa es que las distintas universidades del país lo hagan también. Y lo hagan desde su escenario, desde su composición y las adecuaciones de las mallas curriculares en donde convenga. Y ahora la velocidad de procesamiento con que la industria va a comportarse gracias a la tecnología cuántica va a requerir que en la academia los ingenieros de software, los electrónicos, los de sistemas, los de computación, los de informática y todas las profesiones afines se comprometan y puedan ya operar en ese escenario de altas velocidades, de altos volúmenes de producción y con inteligencia artificial. Entonces, estos grandes cambios van a ser buenos si los educadores lo hacemos buenos. En la Universidad Nacional de Ingeniería ingresamos a la celebración del sesquicentenario, 150 años de vida académica. Hay una serie de actividades que ya se van a publicar, que tienen que ver con las celebraciones de este suceso en el cual toda la familia de la Universidad Nacional de Ingeniería va tomando ya sus respectivas actividades celebratorias y nuevas especialidades de maestrías, nuevas opciones para aportar al mercado
peruano profesionales que en el ámbito de la seguridad digital, por ejemplo, la primera promoción de gerente de seguridad digital egresará de aulas ahora, a mitad de año, coincidiendo con la fecha de los 150 años de celebración de la UNI, pero también formamos ahora profesionales en transformación digital orientada hacia la transformación cuántica, el primer MBA en una universidad estatal, en la UNI, eh, que tiene la mención de gerencia y tecnología. Este tema de la tecnología, la palabra tecnología, cada vez toma más dimensión, más importancia y tenemos que apoderarnos de ella en toda su amplitud, en todas las profesiones, en todas las disciplinas, como usuarios de tecnología o como desarrolladores de tecnología. Así que en esa dirección los invitamos a compartir este esfuerzo. Este video es de ustedes, compártanlo con los colegas donde ustedes laboran. Eh, siempre todos los coloquios desde la UNI, todos los videos se comparten. Además, están colgados en internet.